¿no? Ya creo que Listo, Carlos. estamos en un número de personas y bueno, van a seguir entrando, pero bueno, ya podemos arrancar, ¿ya? Listo, Ya. Andresito. Bienvenido como siempre, bienvenido chicos. Ya vamos de manos de la obra. Bien, jóvenes, buenas noches con todos. Vamos a continuar con el repaso de los temas que ustedes ya habían visto y vamos a hacer práctica el día de hoy de analogías, de igual manera de oraciones y de textos. Si tienen algún tipo de pregunta, duda, no entienden cómo se resuelve algún texto, alguna oración o tienen dificultad en alguno de los temas que veamos el día de hoy, por favor, me preguntan inmediatamente. Para eso tienen ustedes el chat o a su vez también pueden hacerlo por medio de los micrófonos, ¿no? Cualquier duda que tengan, jóvenes, es importante que la solventen, no se queden con esos vacíos o con ese tema que no lo conozcan o tal vez lo vayan desconociendo, ¿no? Son preguntas sencillas que de una u otra forma han ido saliendo en el test Transformar en el último tiempo y eso nos va a permitir a nosotros conocer directamente este tipo de temas. Bien, a ver, les voy a compartir, muchachos, el documento y vamos a iniciar con las analogías. Principal. Bien, listo. Vamos a iniciar con las analogías. Estas analogías, bien, bueno, antes de empezar, ¿no? La analogía siempre se la conoce como una reiteración o a su vez como los términos comparativos, los que nos permitan directamente por medio del estudio de las palabras o de la gramática, realizar una comparación o en sí encontrar una relación que exista dentro de varias cosas, varios conceptos y comparar dos, tres más objetos, animales, razones, señales, profesiones y otro tipo de actividades que nosotros podríamos encontrar las referencias iguales dentro de las mismas analogías. ¿Cuál es la forma inicial de que nosotros podamos identificar una analogía? Siempre es encontrando las características generales y particulares o en sí las características que comparten dentro de cada uno de los artículos, animales, personas, profesiones que nosotros podamos verificar dentro de las mismas analogías, ¿no? Lo que nosotros buscamos es justificar la existencia, la razón, la justificación y de una u otra manera la característica del uno al otro. Dichas analogías siempre nos va a permitir a nosotros encontrar estos temas comparativos que de una u otra manera nos van a permitir comparar las semejanzas de sus diferencias. Las analogías horizontales, verticales, sinónimos, antónimos, parte del todo, nos van a permitir a nosotros también ir identificando ciertos factores que son parte del área del razonamiento verbal y razonamiento lingüístico. Muchas de las ocasiones dentro de una analogía nosotros podemos identificar tanto oraciones que tengan sentido, coherencia. Hay analogías que un poco pueden irse hasta parte de un texto, analogías que nos presentan sinonimia, antonimia, es decir, viene a ser un poco del todo dentro de los temas del razonamiento y eso es muy importante ya que la comparación es muy reiterativa dentro de lo que nosotros podamos ir identificando normalmente, ¿no? Recordemos que la vía inductiva dentro de una analogía siempre va a ser el argumento y la característica que nosotros le demos. No busca en sí más el pensamiento, la experiencia que podamos identificar, sino en sí las funciones y las características de comparación pueden ser distintas funciones dentro de del juego de palabras o el par de palabras, porque recordemos que también existen las analogías que son antónimos y dentro de la antonimia es todo lo contrario o todo lo opuesto. Por lo general siempre se trabaja dentro del transformar con las analogías que son
parte del todo, analogías verticales, analogías de sinonimia, que son muy fáciles de identificar, no sé, son similares hacia las comparaciones que podríamos nosotros ir identificando o encontrando. Dentro de los términos psicológicos o a su vez del aprendizaje que nosotros podríamos tener en las mismas analogías, siempre busca que nosotros tengamos una conducta inductiva. ¿Qué quiere decir eso? Inducir directamente la respuesta hacia la analogía correcta de acuerdo al término que esté empleando o a su vez de acuerdo a las situaciones o características que son parte del mismo resultado de las palabras. Es decir, el proceso de la analogía siempre va a ser la comparación, la igualdad, actuando de la misma forma en las situaciones análogas de comparación que nosotros podamos encontrar. Las analogías que tenemos a continuación en su pantalla nos van a representar directamente muchas situaciones fundamentales y constituyentes de las palabras, es decir, debo identificar el significado de la palabra para yo poder encontrar la característica o encontrar la variación semántica que exista dentro de la respuesta adecuada. Estas analogías no es complejo. Hay muchas personas que aplican directamente los términos comparativos y el razonamiento. En cambio, otras personas podrían utilizar directamente las técnicas que aplican dentro de estas analogías. Y estas analogías siempre van a representar la forma similar de la que nosotros estamos encontrando, ¿no? Vamos a ir con las analogías para que nosotros podamos ir aplicando. Vamos a irla haciendo uno por uno. Encontramos la respuesta adecuada, lo van a decir por medio del chat con el literal adecuado y de esa manera vamos a ir discutiendo si es que es la respuesta correcta o no es la respuesta correcta. Algo habíamos visto en las semanas pasadas nosotros dentro de las analogías. Yo les decía que por lo general una analogía que represente un objeto, un animal, siempre va a representar de la misma forma. Fíjense, por favor, en la analogía que estamos observando en su pantalla. Padre es a hijo, ¿cómo? Aquí me está hablando de dos seres humanos. Por ende, yo debo identificar directamente la misma característica o la misma comparación. A eso se le determina una analogía, que deba existir la similitud en características, en funciones o en sí, en las mismas situaciones que éstas pueden presentar. Vamos a ir haciendo una por una. Esas analogías por lo general son analogías verticales. ¿Qué quiere decir? Que esta característica que yo estoy señalando, por favor, fíjese que acabo de pintar de rojo, usualmente vamos a encontrar en esta posición. Debemos encontrar la característica que cumpla esta misma función. Es lo que estamos buscando, ¿no? Es algo de lo que anteriormente habían visto, pero vamos a poderlos identificar en este momento. Padre es a hijo, ¿cómo? Tienen 30 segundos para que ustedes puedan analizarlo y podamos identificar la respuesta adecuada. Por favor, analicen, por favor. Si tienen alguna duda, alguna palabra no entiendan, pregúntenme inmediatamente para yo solventar las dudas que ustedes tengan, jóvenes. Y en el momento que ya tengan la respuesta, empiezan a colocar en el chat, por favor. Todos, por favor, empiecen a colocar la respuesta, muchachos. Bien, me dicen que la respuesta correcta sería el literal A, el literal C. Me gustaría que alguien me diga por qué es el literal A para ustedes y por qué sería el literal C para las personas que lo dicen de esa manera. Para ir encontrando las formas de pensar o las respuestas como ustedes la consideran. Padre es a hijo, ¿cómo? Abuelo es a nieto, hojas es a árbol, manzano es a manzana y árbol es a flor. Literal B y literal D totalmente excluidos ya que nadie dijo una
respuesta dentro de sus literales. Lucas Utreras, ¿por qué la respuesta correcta para usted será el literal C? Por la relación que tiene el manzano con el padre y el hijo con la manzana, dado que es el fruto. Muy bien, gracias, Lucas. Martín Chala, ¿por qué la respuesta correcta para usted será el literal A? Porque el abuelo y el nieto son de un mismo círculo, me dice. La respuesta correcta dentro de este ejercicio es manzano, es a manzana, por la relación que existe dentro de la manzana, sale de cierto lugar, al igual que el padre es quien engendra al hijo. Bien, siguiente por favor. Bisoño es a erudito como varón es a varón. Nobel es a novato, Celestina es a ingenua y ninguna de las anteriores. Nos vamos con la segunda, por favor. Analice, tiene un minuto para analizar y vamos a identificar cuál sería la respuesta correcta. Si tienen dudas, preguntarame, por favor. Bien, todos, por favor, empiecen a colocar la respuesta que consideren adecuada en el chat. Bisoño significa nuevo, inexperto. Aquí estamos viendo, muchachos, esas analogías que probablemente podrían ser de sinonimia o de antonimia, ¿no? Bisoño es a erudito como. Todos, por favor, coloquen la respuesta, muchachos. Quiero ver sus respuestas, muchachos. Esto es razonamiento, cómo nosotros vamos a emplear el razonamiento dentro de las analogías. Gracias. Los demás, por favor. Respuesta de esta analogía. Vamos identificando complejidad dentro de la misma, ¿no? Bisoño es alguien nuevo, inexperto, novato, podríamos decir. Y erudito es una persona que es conocedora o experto también. Todos, por favor, coloquen la respuesta, muchachos. Me dicen el literal D, el literal B, y también me dicen el literal D, que no podría ser ninguna de las anteriores. D. Bien. Bisoño es a erudito como.
Les había dicho que bisoño es nuevo, inexperto, erudito es una persona que es muy conocedora o experto. Varón y varón, varón con V hace referencia hacia los hombres y varón con B es un título nobiliario. Nobel es un premio, novato es alguien nuevo, alguien inexperto. Celestina significa celosa, ingenua, una persona que no cree fácilmente o que cae en ciertas circunstancias y ninguna de las anteriores. La respuesta correcta para esta analogía es ninguna de las anteriores, ya que ninguna de ellas se compara o llega directamente a tener la similitud dentro del inicio. Esto, lo que usted ve aquí, bisoño es a erudito, podemos conocer que es una analogía de antónimos, ya que aquí me está hablando de alguien inexperto y de acá me está hablando de algo experto. Y ninguna de ellas tiene la comparación dentro del mismo, ¿no? Varón y varón se puede decir que son terminologías totalmente diferentes, pero no aplican dentro de la misma analogía. Muy bien. Vamos con la siguiente, por favor. Felicidades a alegría, como... ¿Saben qué? Aquí falta texto. Sí, la 3 no la hacemos, esta 3 nos vamos a saltar, muchachos. Déjenme ver. Bien, vamos con la siguiente, por favor. Analogía número 4. William Shakespeare es a Romeo y Julieta como Berlidorti es a el diario de Ana Frank, querido nadie, el amor es un no sé qué, ninguna de las anteriores. Analice, por favor, para identificarlo. Esta está fácil. Un minuto para que lo analice y empiece a responder, por favor. Muy bien, los demás, por favor. Muy bien. William Shakespeare es a Romeo y Julieta como Berlidorte es a querido nadie. Es la respuesta correcta, literal B. Es un poco de conocimiento también, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Octubre. Nos saltamos esta de las fechas porque quizá la fecha mal empleada, ¿no? Ahorita me acabo de dar cuenta. Bien, historia es a sociedad como, anécdota es a personaje, biografía es a individuo, cuento es argumento, tradición es a costumbre. Vamos a analizar la analogía número 6, por favor. Un minuto para que la analicen y ya vemos cuál es la respuesta adecuada. Analizará bien, por favor.
este tipo de analogía lo que debemos identificar directamente es la relación así, ¿no? De historia con cualquiera de las opciones que tenemos como respuesta correcta de inicio. Debe tener una similitud. Eso es analogía vertical. Existe la similitud con lo que les estoy enmarcando en este momento. La similitud debe ser con todo lo que está de aquí hacia abajo, con la primera parte de la opción de respuestas. Historia es a sociedad, como anécdota es a personaje, biografía es a individuo, cuento es a argumento y tradición es a costumbre. La respuesta que ustedes me dan es el literal B, el literal D y el literal C. Historia me está remontando directamente a algún suceso o algún acontecimiento, y por lo general el suceso y el acontecimiento dentro de la historia lo conforma la sociedad. Esto quiere decir un grupo de personas, podríamos argumentar eso, ¿no? Anécdota es a personaje, no podríamos decir que es la analogía porque no cumple con los parámetros de la comparación o en sí estar dentro de los objetivos de una analogía. Biografía es a individuo, cuento es argumento, tradición es a costumbre. La respuesta correcta es el literal B. Biografía es a individuo, ya que la historia cuenta con una biografía y la sociedad, de una u otra manera, intervienen personas, circunstancias, ambientes, al igual que el individuo. Intervienen una persona a quien se le está haciendo el renombre, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Mozart es a Australia, como es a Alemania. Fácil. 7, por favor. Tienen un minuto para llegar a hacer el análisis de esta analogía. Todos, por favor. Muy bien, fácil. Mozart es a Australia, como Beethoven es a Alemania. Muy bien. Acá tenemos una analogía que me dice zorro es a, debemos identificar cuál es la respuesta correcta, como es a paz. Fíjese, aquí está un animal, muchachos, y acá donde está pintado de rojo, de igual manera debe ir la misma situación. Esto es una analogía vertical, perdón, una analogía horizontal. La relación que existe un animal y en esta posición debe tener lo mismo. Probablemente, a no ser que sea una analogía, parte del todo. Zorro es a, como es a paz, avaricia es a blanco, guadaña es a muerte, astucia es a paloma y gris es a blanco. Bien. Todos, por favor, 30 segundos para que puedan analizar y empezamos a colocar la respuesta adecuada de esta analogía. Muy bien. Todos, por favor, respuesta correcta. Muy bien. La respuesta correcta me dicen que sería literal C. Zorro es astucia, como paloma es a paz. Muy bien, muchachos. Es la respuesta adecuada. Siguiente. Almuerzo es a cena, como desayuno es a cena. B. Almuerzo o desayuno. Un minuto y vamos a ver cuál es la respuesta correcta aquí. 30 segundos, por favor. Cena, té, almuerzo y desayuno, muchachos.
Opciones que tienen es cena, té, almuerzo y desayuno, ¿no? Almuerzo literal C, desayuno literal D. Todos, por favor. Almuerzo es a cena, como desayuno es a almuerzo. Muy bien, muchachos. Lo siguiente, ¿no? Estamos viendo analogías que salieron dentro del transformar, muchachos. Prestarán mucha atención, por favor, jóvenes. Siguiente. Yen es a China. Yen es a China como soles es a Perú, dólares es a Perú, soles a Perú y euros es a Perú. Analice, por favor, la analogía y vamos a identificar cuál sería la respuesta adecuada. Yen es a China como soles es a Perú, dólares es a Perú, sol es a Perú o euros es a Perú. Analizará bien, por favor, la analogía cómo se encuentra para encontrar una respuesta, ¿no? Fijarse muy bien en la comparación. Fíjese muy bien en la situación análoga que existe para que ustedes puedan encontrar la comparación o la relación que existe dentro de ella. Muy bien, Andrea, Yesenia, Michael, Ashley, Kendry, Jennifer, Alexandra. La respuesta correcta es el literal C. Yen es a China como sol es a Perú. No me está hablando en términos plurales como para poner soles, ¿no? Si fuera términos plurales podríamos asimilar que es dentro de ese tiempo, pero no está. Siguiente, por favor, si tienen dudas me preguntan, jóvenes. Neumocito es a pulmón, como hepatocito es a cerebro, corazón, riñón, hígado, conocimiento general. Neumocito es a pulmón, como hepatocito es a. Analícenlo en 30 segundos, por favor, y empezamos a identificar la respuesta correcta en el chat. Todos, por favor, empiecen a colocar la respuesta correcta. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta que colocan ustedes, muchachos. Muy bien, Michael, muy bien. Salomé, Andrea, Franklin, Priscila, Kendi, Jennifer. La respuesta correcta es hígado. Neumocito es a pulmón, como hepatocito es a hígado. Siguiente. Pingüinos es a Polo Norte, como camellos es al África del Norte. Pingüinos es a frío, como camellos es a calor. Pingüino es a hielo, como camellos es a desierto. Y pingüino es a agua, como camellos es a tierra. Por favor, 30 segundos para que analice esta analogía. Analizará bien, por favor, lea si es necesario nuevamente. Recuerde la comparación que debe existir. Relacionen los conceptos con el animal que nos está permitiendo observar. Permita justificar la existencia de las semejanzas, características que existen entre ambos animales, las limitaciones de la conducta también.
Utilicen el chat para colocar la respuesta correcta, muchachos, por favor. Bien, Michael, Ashley, Alexandra, Kendi, Franklin, Pilar, Dylan. Muy bien. Pingüinos es a hielo, como camellos es a desierto. Muy bien. Siguiente. Alimento es a, como diésel es a. Analicen 30 segundos, por favor, para observar cuál es la respuesta correcta de esta comparación. Alimento es a humano, como diésel es a autobús. Alimento es animal, como diésel es a bicicleta. Alimento es a rico, como diésel es a sucio. Alimento es a animal, como diésel es a moto. 30 segundos, por favor, guaguas. Muy bien, Lucas, Yesenia, Priscila, Kendi, Salomé, Dylan. Alimento es a humano, como diésel es a autobús. Perfecto. Siguiente, por favor. Deporte es a fatiga, como comida es a obeso, comida es a gordura, comida es a fuerza y comida es a energía. 30 segundos para que analicen, por favor, y encontramos la respuesta adecuada. Bien, coloquen la respuesta, por favor. Muy bien, Martín, Michael, Priscila, Franklin, Andrea. Muy bien. Deportes a fatiga, como comida es a energía. Perfecto. Siguiente, por favor. Misiones a objetivo, como noticia es a opinión, noticia es a hechos, noticia es a supuesto o noticia es a informar. Analice la analogía, por favor. Analice lo que ya le está dando, las opciones, y analice la parte de... Muy bien, todos coloquen la respuesta, por favor. Muy bien, Andrea, Ashley, Martín, Michael. Misión es a objetivo, como noticia es a informar. Perfecto. Siguiente, por favor. Dirigir es a guiar, como torcer es a arrugar, persuadir es a convencer o imponer es a oprimir. Elija la respuesta que considere correcta usted. Tiene 30 segundos para ello. Lea bien si es necesario. Repita la lectura para que pueda identificar. Muy bien, jóvenes. Perfecto. La respuesta sí es el literal B.
Dirigir es a guiar, como persuadir es a convencer. Sinónimos. Rotación es a rueda, como natación es a piscina, órbita es a satélite, oscilación es a péndulo. 30 segundos para que haga el análisis y encuentre la respuesta adecuada, por favor. Todos, por favor, coloquen la respuesta. Todos, por favor, la respuesta correcta, muchachos. Todos, por favor. Los demás, coloquen la respuesta, muchachos. Rotación es a rueda, como natación es a piscina. No, porque no tiene nada que ver con la semejanza y la comparación que exista con la primera parte del texto. Rotación es a rueda, como órbita es a satélite. No tiene que ver con la semejanza de la analogía. La respuesta correcta es oscilación es a péndulo. Rotación es a rueda, como oscilación es a péndulo. Siguiente, por favor. Altitud es a humedad, como obesidad es a existencia, longitud es a tiempo, esfuerzo es a voluntad y edad es a experiencia. Dísela, por favor, 30 segundos para encontrar la respuesta adecuada. Si tienen preguntas, indicárame, por favor. Muy bien, por favor. Empiecen a colocar la respuesta que consideran correcta dentro de esta analogía, muchachos. Todos, por favor. Muy bien, muchachos. Altitud es a humedad, como longitud es a tiempo. Medidas, ¿no? Siguiente, por favor. Y teníamos latitudes a temperatura.
Carretera es asfaltar, como libro es a empastar, cuadro es a pintar, alimento es a enlatar, pared es a tartajear y madera es a enmancillar. Analice por favor la analogía para identificar la respuesta correcta. Muy bien, empiecen a colocar la respuesta correcta, por favor. Analice bien la analogía, por favor. Carretera es a asfaltar, como libro es a empastar, cuadro es a pintar, alimento es a enlatar, pared es a tartajear, madera es a enmasillar. Los demás, por favor, muchachos. Los demás, por favor. Haciendo el análisis de esta analogía, nos quedaría carretera es asfaltar. Recordemos que para que exista el asfalto, para que se dé el asfalto, la carretera ya existe. ¿Qué quiere decir? Que el camino ya está hecho. Solamente falta colocar el asfalto. Y la carretera podemos decir que viene a ser parte de un objeto. Y el asfalto es parte de la misma carretera para que se pueda transitar o se pueda emplear cualquier tipo de objeto, ¿no? Libro es a empastar, cuadro es a pintar, alimento es a enlatar, pared es a tartajear y madera es a enmancillar. Literal C, literal D y literal E no tienen que ver con la analogía. Libro es a empastar y cuadro es a pintar. Tenemos dos opciones. Haciendo el análisis de la carretera, lo que les indico, ya está hecha la carretera. Y mediante existe el camino, mediante ese camino lo único que hace falta es asfaltarla para que pueda ser transitada. La respuesta correcta es libro es a empastar. El libro sin un empaste no podríamos decir que tendría un índice o no tendría una información, pero tendría obviamente el contexto de lo que quiere transmitir. Lo mismo pasa con la carretera y vienen a ser parte de un objeto. Bien, siguiente por favor. Vamos con la siguiente oración. Analogía. Paloma es a paz, como cóndor es a humildad, gallina es a honestidad, cuervo es a guerra, avestruz es a tranquilidad. 30 minutos para que haga el análisis de este texto, por favor.
Todos, por favor, coloquen la respuesta que consideren correcta dentro de esta analogía. Todos, por favor. Respuesta correcta de esta analogía. Paloma es la paz, como cóndor es la humildad, gallina es la honestidad, cuervo es la guerra, avestruz es la tranquilidad. Muy bien, Jennifer, Franklin, Alexandra, Ashley. La respuesta correcta es el literal C. Cuervo es a guerra. Y vamos con la última analogía. Río es agua como, sol es amarillo, fábula es a palabras, ladrón es a necesidad, tierra es a fertilidad y cielo es aire. Todos, por favor, empiecen a colocar la respuesta adecuada que consideren ustedes. Río es agua, como sol es amarillo, fábula es a palabras, ladrón es a necesidad, tierra es aire y cielo, tierra es a fértil, perdón, y cielo es aire. Decídase por una sola opción, Michael. Haciendo el análisis de esta analogía. Si me dice que una analogía es una comparación, me dice que es una similitud y de igual manera me dice que lo que debo buscar es los casos semejantes mediante la comparación que existen dentro de la misma. Dentro de estas analogías también lo que nosotros estamos buscando es la reiteración o también conocido como comparación. No quiere decir que la relación que debe existir entre los objetos o la relación que existe dentro de la razón de las palabras señaladas busca transmitir características que cumplan particularidades comunes. Y en este caso, la analogía me dice que río es agua. Para que el río se dé, obligadamente debe existir el agua. Un río sin agua no se le podría determinar como un río. Caso contrario, usaría otro nombre. Para que el sol, me dice, como sol es amarillo, no tiene que ver una similitud. Fábula es a palabras. Efectivamente, dentro de la fábula existen las palabras. Ladrón es la necesidad. No siempre podemos identificar que tiene similitud con la analogía inicial. Tierra es la fertilidad. Recordemos que hay espacios de la tierra que son desertificados. Quiere decir que no aplican directamente la fertilidad dentro de estos lugares. Hay tierra que no es hábil para la productividad, la siembra o la cosecha. Cielo es aire. El cielo no contiene el aire está en todo lo que nos rodea a nosotros. La respuesta correcta es el literal B, muchachos, que tiene la similitud dentro de la característica. Bien. ¿Dudas, preguntas y analogías, por favor, jóvenes, señores y señoritas? Vamos a continuar, por favor, y vamos a irnos ahora con otro tipo de temas que son también importantes. Ya vamos a seguir viendo analogías, no crean que no. Vamos con las oraciones, por favor, muchachos. Bien, primera oración.
Complete el siguiente texto con la palabra que conecte la oración. Lo que vamos a dar aquí es el sentido lógico a la oración, que transmita coherencia, que sea elocuente y que aplique directamente los niveles gramáticos y lexicales claros para que puedan ser entendidos. El tema no fue tratado en la última reunión del año. No se podrá aumentar el valor de la inscripción. A, en principio; B, no obstante; C, por lo tanto; y D, puesto que. Todos, por favor, analicen en 30 segundos e identificamos la respuesta correcta. Muy bien, todos coloquen la respuesta correcta, por favor. Deben darle coherencia, ¿no? Transmitir un sentido claro, preciso, que la oración suene lexicalmente bien. Muy bien, Salome, Lucas, Ashley, Priscila, Dylan, Michael. La respuesta correcta es el literal C. El tema no fue tratado en la última reunión del año, por lo tanto, no se podrá aumentar el valor de la inscripción. Muy bien. Siguiente. Elija la opción que completa la oración de acuerdo a su orden sintáctico. Lo usual encontramos dentro del test transformar las oraciones así, ¿no? Expuestas en desorden y nos piden que encontremos, que le demos el orden lógico y el sentido a la misma oración. Algo muy importante que les va a servir, muchachos, dentro de este tipo de preguntas es que primero encuentren al verbo, encuentren el sustantivo y el sujeto de este desorden de palabras. Y de esa manera van a poder identificar de una manera más clara cómo quedaría la oración. Muy bien, por favor. 30 segundos para que ordenen la oración y me indiquen cuál sería el orden correcto de las opciones de respuesta. Muy bien, empiecen a colocar la respuesta correcta, por favor, muchachos de mi chat. No puede haber dos respuestas, Lucas, es una sola respuesta. Analice bien cómo le quedaría la oración. Bien, vamos a ver cómo les queda la respuesta correcta a ustedes, muchachos.
Bien, la respuesta correcta dentro de esta oración queda de la siguiente manera. A ver, la respuesta, la oración quedaría de la siguiente manera. Las escultoras presentaron sus obras más relevantes a la ciudadanía este fin de semana. Literal B es la respuesta correcta. Sí. Sí, literal D es la respuesta correcta, que quedaría bien el sujeto y el predicado. Sé que con el literal C también la respuesta, perdón, la oración sonaría bien lexical y gramaticalmente, pero dentro del orden lógico y gramatical para separar sujeto, predicado, encontrar los diferentes componentes de una oración, no se quedaría bien. El sujeto quedaría en otra posición de la oración, que está bien, pero no se entiende relativamente gramatical como nosotros deberíamos explicar, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Complete la oración con un conector que señale contradicción. La contradicción quiere decir que exprese lo contrario. La muerte no nos roba a los seres amados, no los guarda y los inmortaliza en el recuerdo. Además, pues, o sea, o también al contrario. 30 segundos para que analicen, por favor. Muy bien, todos, por favor. Muy bien. La respuesta correcta es el literal 4. Contradice, no, expone totalmente lo contrario. La muerte no nos roba a los seres amados, al contrario, nos lo guarda y los inmortaliza en el recuerdo. Siguiente, por favor. Identifique la evidencia del texto. A ver. Van a leer el texto que está aquí. A ver, vamos a saltarnos estas preguntas, muchachos. Yo les indico cuáles nos saltamos. Porque esos temas no vienen en su evaluación. Nos vamos con esta pregunta. Identifique el antónimo de la palabra en negrita. Éric Satie fue el precursor del teatro de lo absurdo y la música repetitiva. Desdeñó por los miembros de la academia y admirado por otros compositores de su época. Ingresó inesperadamente en el conservatorio a los 40 años. Me dice que identifique el antónimo de la palabra en negrita. Muchas veces nosotros también podemos encontrar cuando nos dicen que identifiquemos el sinónimo o el antónimo de acuerdo al contexto. En este caso, no debe basarse en nada de lo que esté en el contexto, solamente se basa en la palabra que se encuentra en negrita, ¿no? Antónimo de desdeño, tenemos opciones como perturbado, vilipendiado, ensalzado o despreciado. Muy bien. Identifique, por favor, el antónimo, muchachos. Y en 30 segundos para colocar la respuesta adecuada. Literal A, B, C o D.
Todos, por favor. Respuesta correcta, muchachos. Me dicen que es el literal C. Muy bien. Ensalzado. Correcto, muchachos. Vamos con otra pregunta. Vamos con esta pregunta de aquí. Identifique el significado contextual de la palabra en negrita. Aquí cuando me dice el significado contextual, sí me baso tanto en el significado de la palabra como en el significado del texto, ¿no? Obscuro. Abel, el profesor de filosofía, era recordado por su oscuro desarrollo discursivo y por la perplejidad que ocasionaban sus palabras. A, dicho del linaje de una persona humilde o baja. B, incierto, peligroso, brumoso. C, confuso, falto de claridad, poco inteligible. Y D, parte en que se presentan las sombras. Muy bien, 30 segundos por favor para hacer el análisis y identificar la respuesta adecuada. Muy bien, muchachos. Confuso, falto de claridad y poco inteligente. La respuesta correcta es el literal C. Son antónimo de las palabras de negrita, excepto cuál. De acuerdo al texto, en algunas culturas, como la celta, dálmata, griega o romana, se tenía la costumbre de aprovechar la toxicidad de las plantas para obtener de ellas un tipo de tosigo, con el que se untaban las puntas de las flechas para incrementar su letalidad. A, repulsivo. B, antídoto. C, veneno. Y D, contraveneno. ¿Cuál de ellas es la respuesta correcta, jóvenes? Todos, por favor, 30 segundos para que analicen la respuesta correcta. ¿Leerá bien? No, me está diciendo que son antónimos de la palabra en negrita, excepto cuál. No es. Me dicen el literal C, el literal B, el literal... ¿Dónde estamos? Bien,
Antónimos de la palabra, son antónimos de la palabra en negrita, excepto tosigo. Muy bien, la respuesta correcta es veneno. Está pidiendo el antónimo, no tendrán mucho cuidado, leerán bien el enunciado que les está indicando. Vamos con la siguiente, por favor. Sinónimo de la palabra marcada en negrita, excepto. Aquella mujer tiene una expresión extasiada frente al mar. Vamos a ver cuál es el sinónimo de esta palabra marcada en negrita. 30 segundos para que hagan el análisis, por favor, y poder identificar la respuesta adecuada. Muy bien, por favor. Todos coloquen la respuesta adecuada. Los demás, por favor. La cámara. Listen, Dígame. Bájele un poquito el... la palabra ensimismada, ¿qué significa? Porque no la entiendo, no la había escuchado. Ya, el significado de ensimismada. Eso me pregunto, ¿verdad? Lo escuché con mucho eco. Ensimismada directamente hace referencia a una característica propia de la persona que puede tener, que dirige directamente el tipo de pensamiento que nosotros tengamos hacia un silencio interno, es decir, a una persona ensimismada se le conoce a alguien que no expone o no expulsa directamente los pensamientos que tiene dentro de sí mismo. Una persona que es callada, que no es locuaz, que es totalmente diferente. Bien, los demás, por favor, me dicen el literal D, literal A, literal C. Sinónimo. La respuesta correcta. Dentro, me dice que son sinónimos de la palabra marcada, excepto. La respuesta correcta es literal B, que vendría a ser todo lo diferente, todo lo contrario, ¿no? Alguien que no expulsa o alguien que no expresa directamente los sentimientos. Mentir es a engañar como atardecer es a amanecer, malo es a pésimo, desinfectar es a purificar y terremoto es a destrucción. 30 segundos para que analicen, por favor, la respuesta adecuada de esta pregunta.
Muy bien, por favor, todos colóquenme la respuesta correcta. ¿Qué consideran dentro de esta pregunta? Me dicen el literal B, el literal D, literal C. Los demás, por favor. Mentir es a engañar, analogía, ¿no? Como atardecer es a amanecer, malo es a pésimo, desinfectar es a purificar y terremoto es a destrucción. Los demás, por favor. Todos muchachos. Todos, por favor. Hola, hola. La cámara. Bien. La respuesta correcta es el literal B. Malo es a pésimo. Sinónimos de. Complete el texto con la palabra adecuada. Su tiempo que le trajo alegrías y nuevos propósitos, el mejor incentivo para continuar la familia de amigos y vecinos que cosechó en la gran ciudad. Oración. Vamos a identificar esa oración, por favor, con las palabras adecuadas. 1 minuto para que pueda hacer el análisis, muchachos. Muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta que les quedó a ustedes, muchachos. Muy bien, Franklin, Yesenia, Andrea. Salomé, por favor, traten de responder todos, jóvenes. Su tiempo que le trajo alegrías y nuevos propósitos fue el mejor incentivo para continuar, afirmó la familia de amigos y vecinos que cosechó en la gran ciudad. La respuesta correcta es el literal B. Está hablando en la primera parte de la oración de una sola persona, ¿no? Y en la segunda parte me sigue hablando de un grupo, pero no lo está pluralizando en sí, me está hablando de una sola familia y de un grupo de amigos. Por ende, se identifica que esto sería directamente la relación en singular. Identifique el término excluido: guadaña, rastrillo, machete, hacha. Término que no comparte dentro de. Vamos a analizarlo, por favor. 30 segundos para que hagan el análisis, muchachos.
Todos, por favor. Muy bien, Michael, Priscila, Martín, Franklin. Me dicen el literal B, literal C, literal A. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta dentro del mismo. Identifique el término excluido. Guadaña, rastrillo, machete, hacha. B. La respuesta correcta es el literal B, quien se excluye directamente. Guadaña, machete y hacha cumplen una característica por forma y por función muy similar dentro de la misma, ¿no? Bien, vamos a irnos con lecturas para que podamos identificar. Antes de irnos con la lectura, vámonos con este texto. Identifique el término excluido. Oro, topacio, esmeralda y amatista. 30 segundos para que hagan el análisis de ese término excluido, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Indíqueme. Por favor, empiecen a colocar la respuesta que consideren adecuada dentro de esta pregunta, muchachos. Analice bien el texto, analice bien las palabras que están dentro de las opciones como respuesta. Muy bien, Michael, Jennifer, Michael. Respuesta correcta es topacio, término que se excluye directamente de. Bien, vamos a irnos con los textos. Permítame un momento, por favor. Bien, vamos con esta pregunta número 4. Identifique la idea principal implícita del texto. Recuerden, dentro de los textos, lo implícito significa que está dentro del mismo texto, ¿no? Implícito, viese por interno dentro del texto. Cuando le digan explícito es lo que está fuera del mismo texto que debe decir en sus palabras. Por lo general, la idea principal siempre la va a encontrar dentro del mismo texto, que es lo más usual, ¿no? Para esto, tiene aquí el texto, usted va a identificar qué tipo de texto es, texto literario, no literario, y dentro de la tipología, qué tipo de texto podría ser. Y vamos a dar la idea principal al texto. Para ello van a tener 2 minutos para que puedan analizar bien. Recuerden que lectura comprensiva dice comprender, analizar y entender el mismo texto, y de esa manera vamos a poder identificar la respuesta adecuada. Los muchachos tienen 2 minutos para que puedan identificar, por favor, la respuesta adecuada de este texto. Dos minutos para que lo realicen, por favor.
Todos, por favor, inicien a colocar la respuesta adecuada del texto como idea principal, ¿no? Los demás, por favor, todos coloquen la respuesta que consideren adecuada, muchachos. Idea principal, lo más importante del texto, de qué se está hablando dentro del mismo texto. Por lo general, la idea principal, recuerden que está al inicio de un mismo texto. Y al decirme implícito, quiere decir que va a estar palabras del texto dentro de las opciones de respuesta. Muy bien, Salomé. Muy bien, Lucas, Michael, Franklin. Sus respuestas, los demás, por favor. Vamos con la lectura del texto. Si comienzas una novela antes de estar listo, ocurre lo mismo que si fueras un joven atleta en una competencia con profesionales que están fuera de tu alcance. Si no estás listo, te dan una paliza. Recibes una lección dolorosa de identidad. Uno hace bien en construir una pequeña experiencia literaria antes de probar con una obra larga. Mailer Enim, 2012. Reflexiones sobre la novela, desde Barcelona, España, ¿no? A, los escritores jóvenes son inferiores a los escritores maduros, los escritores jóvenes son inferiores a los escritores maduros. B, es mejor empezar escribiendo algo pequeño antes que de iniciar una novela. Los escritores jóvenes carecen de toda identidad y los escritores maduros son como los atletas profesionales por su talento. La respuesta que ustedes me dan aquí es el literal A, D, B, C, B. Y no veo más respuestas de ustedes, jóvenes. La idea principal de este texto es el literal D. Los escritores maduros son como los atletas profesionales por su talento, ya que me está pidiendo algo de lo que está dentro del mismo texto, cómo relaciono directamente yo, ¿no? Recuerden que la idea principal es lo más importante, lo más relevante dentro del texto y se resalta como, como parte fundamental de lo que se está hablando, de lo que se está dando a entender en el mismo. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos con la pregunta 6, ya que los textos no están dentro del mismo alcance para que lo puedan observar ustedes. Elija la frase que represente la idea principal del texto. La que le estoy marcando, no es la que debemos hacer ahorita. Igual 2 minutos para que hagan el análisis, por favor, y encuentren la respuesta adecuada dentro del mismo. Hágalo, por favor. Si tienen dudas, preguntarán, muchachos, por favor. Analice primero la tipología del texto. Identifique características que puede encontrar en el texto.
Todos, por favor, empiecen a responder ya. Muy bien, Salomé. Muy bien, Priscila. Todos, por favor, las respuestas, jóvenes. Michael. Bien, a ver, me dicen literal A, literal D. Vamos con la lectura, muchachos, del texto. No se pueden juzgar las intenciones más profundas de las personas al realizar cualquier tipo de acción. Para hacerlo con integridad y un mínimo margen de error, habría que estar en su lugar, o como dice el proverbio de alguna etnia norteamericana, llevar sus mocasines durante un mes. A, hay que llevar los mocasines de otros durante un mes antes de criticarlo. B, no se puede dejar pasar por lo alto las malas actitudes ajenas al juzgarlas. C, para hacerlas con integridad, un mínimo margen de error habría que estar en su lugar. Y D, no se pueden juzgar las intenciones profundas de las personas al actuar. Recuerden que me está pidiendo que identifique la idea principal del texto, no me está pidiendo que identifique una conclusión, una opinión, ni mucho menos un punto de vista, ¿no? La respuesta correcta que ustedes me dan aquí es el literal, no veo sus respuestas, muchachos. ¿Dónde están? Vamos. La respuesta correcta de esta pregunta es el literal D. No se puede juzgar las intenciones profundas de las personas al actuar, ya que si se fijan está dentro del inicio de un texto y por lo general la idea principal siempre se encuentra dentro del mismo. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a buscarles un texto que se ajuste a la pantalla que ustedes están observando. Muy bien. Vamos con esta. Elija la inferencia correcta con base a la información de un párrafo. Recuerdan que habíamos visto inferencias dentro de las paráfrasis y dentro de la interpretación de refrán. Esto viene a ser lo mismo y es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Vamos a inferir de acuerdo al mensaje que tenemos aquí. Por favor, 2 minutos para que lean y eligen la inferencia correcta. Si tienen preguntas, me indican, por favor, muchachos. Bien, por favor, una vez leído el texto, empiece a inferir y elija la respuesta adecuada.
Todos, por favor. Muy bien, Jennifer. Muy bien, Franklin. Los demás jóvenes, por favor. Quiero las respuestas de todos, por favor, jóvenes. A ver, vamos a ver, muchachos. Primero, recuerden lo que nosotros habíamos hablado acerca de las inferencias. Una inferencia es algo lo que yo deduzco, no está por lo general textual. Esto quiere decir que no se emplean palabras que están dentro del mismo texto. Las inferencias también, al decir que es algo que nosotros deducimos, viene en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje coloquial, que se emplean palabras fáciles de las cuales nosotros podamos interpretarlas y podamos entenderlas. A eso es lo que nosotros hacemos referencia como una inferencia, que dentro de las paráfrasis es lo que ustedes también van a poder identificarlas. Bien, un hombre de 25 años entra en un cafenet y pide una computadora. Lleva una carpeta con estados de cuenta de 2 tarjetas de crédito. Navega unos minutos, se levanta, paga y se dispone a salir del local. Cuando se acerca a la puerta suena su teléfono celular. Él responde y empieza a explicar algo que un par de semanas podrá comprarse un vehículo. A, el hombre ha visto en internet los resultados de la lotería y sabe que lo ha ganado. B, el hombre va a ser embargado por los acreedores de las tarjetas de crédito. C, el hombre estaba verificando los precios de automóviles en internet. Y D, el hombre envió un correo a la persona que lo llamó. Ustedes infieren que sería el literal C o el literal A. El hombre estaba verificando precios de automóviles en internet. Es lo que nosotros podemos inferir de acuerdo al texto. La respuesta correcta sí es el literal C, muchachos. Bien, vamos con la siguiente, por favor. Pregunta número 11. Con base en el texto, identifique la idea principal. Vamos a identificar la idea principal de este texto, muchachos. Muy bien. Tienen 2 minutos, por favor, para analizar el texto y para identificar la respuesta correcta. Si tiene alguna pregunta, me indican, por favor. Bien, por favor, todos inicien con las respuestas correctas, jóvenes. Bien. Ayúdeme con la lectura, por favor, Franklin Spin, del texto. Ya.
Un Gracias. coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteica que en su interior posee sustancias químicas. A medida que aumenta su complejidad, el coacervado se separa del agua formando una unidad independiente que interactúa con su entorno. Las moléculas de los coacervados se mantienen unidas por las fuerzas electrostáticas. Esas moléculas son sintetizadas abióticamente. Los coacervados son moléculas coloidales, donde las moléculas de agua están orientadas a ellas y rodeadas por una película de agua que delimita a los coacervados del líquido en el cual flotan y se forma al combinarse dos o más coloides. Muy bien, gracias. En opciones tenemos un coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteica. B, el coacervado se separa del agua a medida que aumenta su complejidad. C, los coacervados son moléculas coloidales con moléculas de aguas orientadas a ellas. D, los coacervados mantienen unidas sus moléculas por fuerzas electrostáticas. Me está pidiendo que identifique la idea principal de este texto y la idea principal es correcta, muchachos. Es el literal A como idea principal del mismo texto. Bien, vamos con otro texto. Vamos con este texto pequeño de acá. Identifique la idea principal del texto. Pregunta 13, por favor. Vamos a leerla y también vamos a hacer el análisis para identificar la respuesta adecuada del mismo. Bien. 2 minutos para resolver, jóvenes. Bien, por favor. Inicien a colocar la respuesta que consideran adecuada, jóvenes. Harán el análisis de los textos primero, muchachos, para que de esa manera podamos identificar la respuesta adecuada. Vamos con la lectura del texto. Vamos a ver que me ayude una señorita con la lectura. Señorita Andrea, ¿podrá ayudarme con la lectura, por favor? No. Alison Calucho, tal vez me puede ayudar con la lectura del texto. Tampoco está por ahí. Pilar Estupiñán, por favor. No se preocupe, Alison. Pilar Estupiñán. Ok, ¿Sí? listo. Gracias. En una narración, bien sean personas o, como en el caso de las fábulas, animales que asumen cualidades humanas, personificándose, el éxito está en hacer que el personaje se vuelva interesante, describiendo con exactitud lo que representa en el ambiente narrativo. Gracias, señorita. A, la idea principal, ¿no?
A, en una narración los personajes pueden ser humanos o animales personificados. B, hay que describir adecuadamente lo que los personajes representan en la narración. C, los caracteres tienen relación directa con los personajes que intervienen. Y por último, se pueden narrar describiendo algunas características de los personajes. Bien. No se preocupe, Andrea, lo entiendo. Pero vamos a ver la respuesta que consideramos correcta dentro de esta idea principal. Recordemos, muchachos, que la idea principal del texto, como les había dicho, por lo general siempre encontramos al inicio de un texto, es decir, en la posición que yo les acabo de enmarcar con otro tipo de color las letras. Este tipo de idea principal siempre busca directamente resaltar lo más importante de un texto. Es decir, va a hablar de personajes secundarios en el caso que sea como este caso, un texto tal vez literario, donde Cue tiene la intención de contar, de narrar o de explicar algún tipo de situación, tratando de manejar la subjetividad, ¿no? Creando, inventando, fantaseando tanto dentro del autor como del mismo lector. La respuesta correcta es el literal A. En narración, los personajes pueden ser humanos o animales personificados. Se les atribuyen figuras y géneros literarios totalmente a todo tipo de aspecto literario porque buscan transmitir algún tipo de sentimiento o emoción hacia algo o hacia alguien. Bien, muchachos, vamos bien hasta ahorita, no veo. Vamos con la idea central. Recuerden que dentro de las ideas complementarias, la idea central lo que buscaba directamente es determinar el contexto, lugar o ambiente donde se desarrolla o donde se desenvuelve alguna noticia o alguna idea. A eso es lo que hace referencia la idea central. Explícita, vamos a borrar esta palabra para que no se confundan, solamente vamos a identificar la idea central del texto. Una vez leído el texto, por favor, tienen 2 minutos para leer el texto y hacer el análisis del mismo y encontrar la respuesta adecuada dentro de las opciones que tenemos aquí. Lean, por favor, muchachos. Dudas, preguntas, me las indican. Muy bien, todos por favor inicien con la respuesta que consideren adecuada, jóvenes. Todos, por favor. Vamos con la lectura del texto. Señorita Alexandra Omajinga, ¿me podría ayudar con la lectura del texto, por favor? Estefanía Timbila, ¿me podría ayudar con la lectura del texto?
Sí, dice, Por favor. Gracias. en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Ya. En Estados Unidos, un grupo de científicos ha logrado diseñar en el laboratorio y trasplantar a un ratón un tejido muscular que puede repararse a sí mismo, algo en que el futuro próximo podría ayudar a los humanos a recuperarse de lesiones. El tejido muscular artificial puede regenerarse dentro de un animal tal y como lo haría el tejido natural, según dieron a conocer los investigadores de la Universidad de Duke en Urbana, Carolina del Norte. Gracias, señorita. Bien, dentro de las opciones de respuesta tenemos que un grupo de científicos creó un tejido artificial capaz de regenerarse. Este descubrimiento será de gran utilidad en medicina. Literal B, el tejido muscular artificial puede regenerarse dentro de un organismo vivo tal y como lo haría el tejido natural. C, los investigadores del estudio científico pertenecen a la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte. Y por último, el estudio científico con animales de laboratorio resulta de utilidad para formular hipótesis aplicables a los seres humanos. Recuerden que la idea central habla directamente del lugar donde se desenvuelve la noticia, donde se va desarrollando, ¿no? Contexto, lugar o ambiente. La respuesta correcta es el literal C. Los investigadores del estudio científico pertenecen a la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte. Muy bien, jóvenes. Vamos con otro texto, por favor. Vamos con el texto 18. Inferencia. Vamos a inferir este texto. 1 minuto para que lo lean, por favor, y llegamos a la conclusión de cuál sería la inferencia dentro de las opciones que tenemos aquí. Recuerde que la inferencia por lo general en muchos de los casos no está textual. Lo que busca directamente es que infiramos, que vamos a inferir la lectura que nosotros tenemos. Bien, a ver, vamos con la lectura del texto, muchachos. Selecciona la inferencia correcta. Una pareja de esposos entran en un consultorio médico. Ella tiene dolor de vientre y él acompaña. Luego de las preguntas de rigor, el especialista pide a la paciente que se ponga una bata y se recueste para examinarla. El marido hace una señal con la mano a su esposa. Ella le dice en voz baja que puede quedarse a ver cómo lo examina. El médico concluye que puede ser apendicitis. Le dice que primero quiere descartar un posible embarazo. Ella dice que eso es imposible. El rostro del marido se ve muy triste. A. El médico sospecha que es una enfermedad grave. B. El marido está triste porque la pareja no puede tener hijos. C. La esposa ha mentido al médico sobre un posible embarazo. D. La pareja está separándose y no lo han informado al médico. ¿Cuál es la respuesta correcta que me darían como inferencia ustedes aquí? Por favor, lo que nosotros inferimos del texto, ¿no? Recuerden que la inferencia no está textual, que quiere decir que palabras que están dentro de este texto no las vamos a utilizar. Vamos a utilizar palabras de lo que nosotros podemos pensar o creer de lo que está dentro del mismo. Todos los demás, por favor. Los demás muchachos, por favor. Me dicen el literal A, literal B. La respuesta correcta hacia este texto es el literal B, que el marido está triste porque la pareja no puede tener hijos. Es lo que nosotros podemos inferir directamente por la tristeza que nos da a entender el texto de lo que el marido tendría. Respuesta correcta con inferencias del literal B. Vamos a ver inferencias y paráfrasis, inferencias y refranes, frases. La próxima clase, muchachos, porque veo que ya están teniendo un poquito de
de vacíos o a su vez no recuerdan bien cómo inferir o cómo interpretar. Bien, ¿alguna pregunta, dudas, jóvenes, que tengan, por favor, de los temas que hemos visto en este momento? Indíqueme. No, nos quedamos hasta aquí entonces, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una buena noche. Hasta luego.